Buenos días a todos. En esta oportunidad estamos analizando la unidad 7, está en la clase 7 de este curso de asistente jurídico especializado en propiedad horizontal. Vamos a ver en esta unidad, digamos, un tema muy importante en lo que es la vida del consorcio de propietarios, que es el reglamento de copropiedad y administración. Bien. ¿Por qué es muy importante? Porque, como bien dice acá, es la norma particular a la que está sometida el consorcio de propietarios, más allá de la aplicación de la ley 13.512 y otras leyes. ¿Bien? En este caso, bueno, el decreto y demás de leyes. A ver, al decir que es la norma particular a la que está sometida el consorcio, yo siempre digo que el reglamento de copropiedad y administración es como la ley, es la constitución nacional del consorcio. Bien, el consorcio sería como una especie de mini estado y el reglamento sería la constitución nacional, o sea, es la ley suprema del consorcio. Bien, para hacer un paralelismo. El artículo 9 de la ley establece: al constituirse el consorcio de propietarios, deberá acordar y redactar un reglamento de copropiedad y administración por acto de escritura pública que se inscribirá en el registro de la propiedad. Bien. Ahora, este tema del reglamento es un tema bastante, digamos, controversial por el hecho de que, por ejemplo, en la práctica diaria, ¿no? Uno llega a un consorcio con toda la ilusión de la casa propia o de mudarse o del hogar, dulce hogar, ¿bien? Y se encuentra con que primero, bueno, hay un montón de gente que no conoce, a la cual tiene que saludar y capaz que uno tampoco tiene ganas. Por el otro lado tenemos todo un régimen que rige ese consorcio, que seguramente cuando escrituramos nadie nos avisó esto, no nos dieron una copia del reglamento, tampoco nosotros nos avivamos de pedir una copia del reglamento para saber a qué norma voy a estar sometido, ¿bien? Porque esta norma, este reglamento en algún punto digamos, regula nuestra voluntad de acción dentro del consorcio. Si bien nosotros, como dijimos antes, tenemos un ámbito privado que es nuestra unidad funcional en la cual podemos hacer y deshacer, entre comillas, a nuestro gusto, hay otros aspectos dentro del consorcio en los cuales nos tenemos que manejar según esta norma que es el reglamento de copropiedad. Además de otra norma que puede no estar, que es un reglamento interno que más adelante lo vamos a ver. Pero en definitiva, cuando nosotros nos mudamos a un departamento, ya sea porque lo compramos o lo alquilamos, si está sometido a este régimen de propiedad horizontal, nunca nos percatamos que hay una ley, digamos una norma superior, la cual nos rige y en muchos aspectos nos afecta. ¿Bien? Entonces, por eso digo que está sometida, o sea, el consorcio está sometida a esta norma. Y muchas veces es una norma con una simple adhesión. O sea, nosotros no participamos en la redacción de este reglamento, lo único que podemos hacer es adherirnos a ellos obligatoriamente, porque otra no nos queda. Si queremos vivir ahí, tenemos que cumplir esa norma. Es así de simple. Entonces, esto es lo que establece el artículo 9, que al constituirse el consorcio se debe acordar y redactar reglamento, es como muy lindo en la teoría, pero en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque la ley habla de acordar, con lo cual significa que hay que llegar a un acuerdo, o sea, hay dos partes o varias partes intervinientes, ¿no? Donde uno dice, bueno, uno dice la opinión, otro dice otro, y uno va redactando a medida que va juntando esas voluntades, esas opiniones, pero no es así. Por lo general, el reglamento es redactado, o sea, es creado por el dueño originario del edificio. Bien, y esto lo permite el decreto reglamentario. Bien, o sea, el decreto reglamentario, en su artículo primero, viene a traicionar ese espíritu que tiene la ley, bien, de establecer un acuerdo de voluntades, mientras que en la realidad es una decisión unilateral a la cual todos nos adherimos y punto. Bien, entonces, el artículo primero, aguárdenme un segundo.
decreto reglamentario dice: sin perjuicio de la obligación de redactar y escribir un reglamento de copropiedad y administración impuesta al consorcio de propietarios por el artículo 9 de la Ley 13.512, que es la que dijimos antes, dicho reglamento podrá también ser redactado e inscrito en los registros públicos por toda persona, física o ideal, que se disponga a dividir horizontalmente en propiedad, conforme al régimen de la Ley 13.512, un edificio existente o a construir y que acredite ser titular del dominio del inmueble con respecto al cual solicite la inscripción del referido reglamento. Entonces, ya de antemano, digamos, en este primer artículo nos referimos al tema de la autoría. ¿Bien? Que dice que esta obligación de redactarlo e inscribirlo va a pesar por todo propietario de un inmueble que se disponga a dividirlo. Bien, entonces, sí, como otro requisito que está, digamos, en el artículo 2, ahora se los paso a decir, dice: no se inscribirán en los registros públicos títulos por los que se constituyan o transfieran el dominio u otros derechos reales sobre pisos o departamentos cuando no se encontrara inscripto con anterioridad, esto es lo importante, cuando no se encontrara inscripto con anterioridad el reglamento de copropiedad y administración o no se lo presentare en ese acto en condición de inscribirlo. Bien, entonces, estos dos artículos, el primero y el segundo del decreto, son sumamente importantes. Primero por lo que dijimos antes, por el tema de la autoría. O sea, se supone que si yo voy a vivir en un edificio, si hay una norma que va a regir, digamos, mi convivencia diaria, ¿no? Va a establecer determinadas pautas. ¿Por qué no puedo participar en esa redacción? Pongámosles ya desde el inicio, una persona tiene un terreno, construye un edificio, lo quiere someter a régimen de propiedad. Bien, hay personas que adquieren esos departamentos, escrituran. Bien, en definitiva son esas personas las que van a vivir en ese edificio. ¿Por qué no pueden ser ellas las que redacten el reglamento que en definitiva los va a afectar? No, tiene que ser el constructor previamente, porque para poder someter ese edificio al régimen de horizontal tiene que primero inscribir ese reglamento. Entonces ya de antemano empezamos mal, digamos, ¿no? Porque está desnaturalizando el sistema, o sea, desnaturalizando la idea que tiene la ley al crear, digamos, bueno, de por sí, en otras unidades nosotros vimos cuál era la intención del legislador al sancionar este tipo. Es una ley especial, esta ley especial, que era, digamos, en principio resolver un problema de vivienda ocupacional, pero al mismo tiempo crear también una nueva forma de vida, una nueva forma de convivencia, salir digamos, de los inquilinatos o los conventillos que estaban en ese momento, donde todos tenemos que compartir todos, a pasar a tener quizás un espacio propio con nuestro baño, nuestra cocina, nuestra habitación y, digamos, y a partir de ahí, o sea, ¿no? Está regido por otro tipo de normas. Entonces, si, digamos, la idea originaria del legislador al sancionar esta norma era, en definitiva, digamos, someter a un grupo de personas a un determinado régimen que se suponía que iba a mejorar también el estilo de vida de muchos. Entonces, con esta norma, ¿no? con este decreto reglamentario, viene a traicionar ese espíritu que tenía la ley original, ¿no? En el 48. Esto piensen que es del 49, es un año después. Entonces, como decíamos, el artículo 2 lo que dice es que no se podrá, o sea, yo no voy a poder
constituir un derecho real, o sea, no voy a poder hipotecar, vender, enajenar, ningún derecho real sobre ese piso de departamento si previo a esto no hay inscripto un reglamento. Entonces, por lo tanto, el constructor se tiene que sentar, redactar este reglamento e inscribirlo para poder después dividir esa propiedad y venderla. O sea, es realmente un despropósito. El artículo 4 establece que, bueno, este reglamento se presenta, digamos, ante el registro público ante el registro de la propiedad horizontal, y debe tener, digamos, ciertas características, o sea, debe presentarse junto, por ejemplo, ahora vamos a leer la norma, dice específicamente, para la inscripción del reglamento de copropiedad y administración deberá presentarse al registro de la propiedad juntamente con el formulario número 1 a que se refiere el artículo 29 y un plano del edificio extendido en tela firmado por profesional con título habilitante. En dicho plano las unidades se designarán con numeración corrida y comenzando por las de la primera planta. Se consignará las dimensiones y la descripción detallada de cada unidad y de las partes comunes del edificio y se destacará en color las partes de propiedad exclusiva. Bueno, el decreto reglamentario, si bien tiene algunas cosas que, bueno, se pueden llegar a tomar como importantes, como por ejemplo el artículo 1 y 2, relevantes, después vamos a ver el artículo 3, hay cosas como el artículo 4 que son, digamos, más que nada de procedimiento en cuanto a lo que es la inscripción en sí, lo que uno tiene que llevar, bueno, pero bueno, a modo de comentario para saber es importante. Entonces, ¿qué pasa con la reforma? Bien. El artículo 9 de la ley, bien, dice en cuanto a la reforma algo muy importante. Dice, dicho reglamento solo podrá modificarse por resolución de los propietarios mediante una mayoría no menor de 2/3. Esta modificación deberá también consignarse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, tema reforma. Es un conflicto continuo entre los propietarios. ¿Por qué? Porque muchos reglamentos son muy viejos, demasiado viejos. Entonces, reflejan una realidad de ese momento cuando el edificio fue construido y la realidad actual es otra. Entonces, ¿qué pasa? En muchos reglamentos también se designa, que es obligatorio obviamente, un administrador. Bien, y antes de que surja la ley 941 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se establece un mandato no mayor de un año para el administrador, antes había administradores que tenían un mandato perpetuo. Era imposible destituirlos, removerlos, era una misión imposible. ¿Por qué? Porque el reglamento establecía una mayoría mayor a la de acá 2/3, que es el piso, digamos, es un piso que se establece. ¿Y qué pasaba? En el reglamento originario, el constructor, porque siempre había una especie de acomodo entre el constructor y el administrador que se designaba en ese momento, establecía, por ejemplo, la unanimidad de votos, y bueno, en ese momento era fácil, digamos, porque los edificios no eran de la envergadura que son ahora, con la cantidad de unidades que son ahora. Hoy por hoy hay edificios que tienen, no sé, 50 unidades y es imposible llegar a convocar en una asamblea a todos como para que todos puedan juntarse en el mismo horario, el mismo día, o sea, es tremendamente imposible. Entonces, como esto no se podía lograr, no se podía modificar el reglamento y por lo tanto no se podía remover al administrador, ni siquiera ni para modificarlo, ni para removerlo, ni para nada. Bien, entonces, actualmente, digamos, este tipo de reformas, bueno, en algunos casos es imposible, después hay otros recursos, que es la asamblea judicial, para cuando uno no puede lograr ni el quórum ni las mayorías necesarias para lo que es aspectos como aspectos importantes como es la reforma del reglamento o la remoción del administrador. Bueno,
tenés esos recursos, ¿bien? Donde en ese caso, bueno, ahí el juez va a citar a cada uno de los propietarios y resolverá con los presentes. Entonces, es más factible, pero igual, el tema de la reforma es muy complicado. Dentro de un estatuto dentro del reglamento tenemos cláusulas que son estatutarias. Las estatutarias son aquellas cláusulas que afectan, digamos, al bolsillo de cada uno, ya sea porque modifican la proporción en la cual nosotros participamos para las expensas, o la que determina, digamos, el coeficiente de acuerdo digamos, a la superficie del edificio. O sea, afecta, digamos, el derecho de dominio que tiene cada persona. Bien, y las reglamentarias son el resto de las cláusulas. Entonces, para las estatutarias es necesaria la unanimidad, y para las reglamentarias las que establezca el reglamento. Contenido del reglamento. El artículo 9 también, vamos a leerlo para que lo puedan ver, para que esto se pueda ver, digamos, más establece. Espera un segundo. Bueno, el artículo 9 establece el contenido que debe tener mínimamente el reglamento de copropiedad al momento de su redacción. Bien, este contenido es, o sea, el que establece la norma, obviamente no es taxativo, bien, o sea, perdón, es simplemente enunciativo, bien, es lo mínimo que debe tener el reglamento al momento de su sanción. Dice: el reglamento debe proveer obligatoriamente por lo menos a los siguientes puntos. Por lo menos. Por eso digo que da lugar a que haya otros puntos sobre los cuales puede, digamos, regular el reglamento. Por eso dice, debe proveer, es obligatorio que tenga esto, pero es por lo menos, o sea, se puede ampliar. Designación de un representante de los propietarios, que puede ser uno de ellos o un extraño, que tendrá facultades para administrar las cosas de aprovechamiento común y proveer a la recaudación y empleo de los fondos necesarios para tal fin. Dicho representante podrá elegir al personal de servicio de la casa y despedirlo. Entonces, uno de los puntos importantísimos que debe tener el reglamento establecido es la designación del administrador. Bien, y la forma de designación del administrador, y bueno, todos esos aspectos, la forma de remoción. Por eso después en el inciso B dice: determinar las bases de remuneración del representante y la forma de su remoción, debiendo nombrarse en su caso el reemplazante por acto de escritura pública. Bien, entonces, por un lado debe estar designado un administrador. Por otro lado, deben estar especificadas la forma de removerlo, su remuneración. Hay muchos reglamentos que dicen que la remuneración será la que establezca la Cámara de Propiedad Horizontal. Bien, eso era común en ese momento. Actualmente es algo que, si el reglamento lo dice, bueno, hay que seguirlo, porque seguramente el administrador en su picardía lo va a querer así. Pero en definitiva los honorarios de los administradores se acuerdan en asamblea, y bueno, si hay un acuerdo de voluntades, por más que el reglamento diga una cosa, el acuerdo es lo que vale. Y el inciso C dice: la forma y proporción de la contribución de los propietarios a los gastos o expensas comunes.
Bien, bueno, ahí se van a establecer, digamos, los coeficientes que irán de aplicarse para el cálculo de las expensas. Y por último dice, la forma de convocar la reunión de propietarios, en caso necesario, la persona que presidirá la reunión, las mayorías necesarias para modificar el reglamento y adoptar otras resoluciones, no tratándose de los casos en que esta ley se exige una mayoría especial. Entonces, acá lo que vemos es que estos puntos claves que establece el reglamento de propiedad, el reglamento de copropiedad, son imprescindibles al momento de su redacción. Bien, deben estar sí o sí, pero como dije antes, esta lista se puede ampliar. Bien, ahora pasemos a lo que es el artículo número 3 del decreto reglamentario, que también establece ciertos puntos. Dice, el reglamento de copropiedad y administración deberá proveer sobre las siguientes materias. Bien, o sea, complementa un poco lo que establece el artículo 9. Especificación de las partes del edificio de propiedad exclusiva. Bien, entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque al establecer qué partes son comunes y qué partes son exclusivas, también uno sabe, digamos, qué derechos tiene sobre una u otra parte. ¿Bien? 2. Determinación de la proporción que corresponda a cada piso o departamento con relación al valor del conjunto. Bueno, esto hace a lo que es el tema de la contribución de los gastos del edificio. Enumeración de las cosas comunes. O sea, qué es común, qué es privativo. Importantísimo. Uso de las cosas y servicios comunes. Destino de las diferentes partes del edificio. Bueno, hay reglamentos que dicen que las unidades funcionales solo podrán destinarse para vivienda o para vivienda de apto profesional o solo para apto profesional. Bueno, el destino de las partes del edificio, ya sea de las comunes o las privativas, también es importante, porque muchas veces los edificios fueron creados para, no sé, oficinas, y ahí, imagínense, en un edificio que es pura y exclusivamente de oficinas, que viva alguien que tiene que lidiar con el tránsito continuo de personas ajenas que no conoce, o sea, se crea un cierto, digamos, ámbito de inseguridad. Entonces es importante que el reglamento especifique el destino de las unidades y el destino también el destino de las diferentes partes del inmueble. Bien, actualmente hay edificios modernos que tienen, no sé, solario, piscina, no sé, salón de juegos múltiples, de usos múltiples, perdón. Bueno, es importante que se especifique para qué cada cosa. Cargas comunes y contribución a las mismas. Bien. Designación de representante o administración, retribución y forma de remoción, facultades y obligaciones, que es lo mismo que dijimos antes. Forma y tiempo de convocación a las reuniones ordinarias y extraordinarias de propietarios, personas que las presiden, reglas para deliberar, quórum, mayorías necesarias para modificar el reglamento y para adoptar las resoluciones, cómputo de los votos, representación. Acá, digamos, el decreto amplía un poco más, especifica un poco más el tema de lo que dice el artículo número 9 del régimen de las asambleas. Después dice, persona que ha de certificar los testimonios a que se refieren los artículos 5 y 6 del presente decreto. Bueno, eso no es muy importante. Constitución de domicilio de los propietarios que han de habitar en el inmueble. Eso actualmente no tiene sentido, porque hoy, o sea, se hacía, digamos, por una cuestión bueno, de que se quería saber quién iba a vivir ahí, pero bueno. Autorización que prescribe el artículo 27. Bueno, pero lo más importante son esos primeros puntos, bien, que son los que realmente valen. Reglamento interno. Bueno, el reglamento interno es un instrumento, digamos, privado, perdón, me salió privado. Digamos, puede estar o contemplado en el reglamento de copropiedad o sancionado por voluntad de los congresistas en la asamblea. O sea,
El reglamento de copropiedad puede decir, bueno, se deberá dictar reglamento interno a los efectos de ta, 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 ta. O bien, no dice nada y los concursistas se reúnen en asamblea y redactan uno. Bien, la finalidad que tiene es regir el desenvolvimiento cotidiano del edificio. Bien, o sea, el reglamento interno establece pautas de convivencia. Bien, ya sea, por ejemplo, tenencia de animales domésticos, colocación de antenas de televisión y tendederos de ropa, realización de reuniones y fiestas, acondicionadores de aire, uso de lavaderos, colocación de toldos, chimeneas, horarios de proveedores, uso de ascensor de servicio, ruidos molestos, permanencia de personas en el hall y los pasillos, instalación de anuncios y chapas, volumen de aparatos de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser, por ejemplo, ahora hay todo un régimen nuevo con el tema, bueno, de los letreros en las medianeras, de los anuncios en la publicidad en las medianeras, de las antenas de telefonía celular. El reglamento puede, digamos, regular ese tipo de aspectos que también son importantes. Y si si su redacción es obligatoria a partir del reglamento y es redactado en asamblea, obviamente que es obligatorio y su violación también dará origen a determinadas sanciones que estarán impuestas a través de este reglamento interno. Dice, si el reglamento no establece la mayoría necesaria para sancionarlo, bastará la simple mayoría. Bien, al no ser un reglamento de carácter obligatorio, entonces, digamos, la idea no es complicarse la vida tener que redactarlo. Será obligatorio para todos, obviamente, su contenido puede ser amplio, por lo que dije antes, o sea, puede tener distintos aspectos, ¿no? Dependiendo cada edificio, o sea, digamos, como dicen que cada familia es única e irrepetible, bueno, cada edificio también es único e irrepetible. Y su reforma debe hacerse también por asamblea con idéntica mayoría de votos. Bien, desde mi punto de vista el reglamento interno es útil, es necesario en un edificio, por ejemplo el tema de los días y los horarios de mudanzas, que a veces pasa, que eso crea muchos inconvenientes en cuanto al uso del ascensor para como si fuera un montacargas, que a veces no es así, que genera obviamente ruidos molestos, puede llegar a generar daños en cosas comunes como por ejemplo un ascensor al sobrecargarlo de peso. Bien, bueno, o sea, es para tener en cuenta. Por último, en el material complementario van a tener un reglamento de copropiedad, un modelo de reglamento de copropiedad. En él van a poder ver que todas las cosas que dijimos acá se cumplen. Bien, están todo lo que es el tema de las asambleas, de la designación del administrador, de cláusulas, por ejemplo, bueno, después veremos el tema de la responsabilidad, de las partes comunes, de las partes... son a ver, algunas cláusulas pueden estar, otras cláusulas pueden faltar. Acuérdense que cada reglamento es único, no hay dos reglamentos iguales. La ley no establece un reglamento modelo para lo que es el tema de la propiedad horizontal. Por lo tanto, esto queda en libre albedrío de quien lo redacta, lamentablemente. Y bueno, quiero que lean este reglamento, lo vean, lo analicen, comparen, hagan los comentarios en el foro a ver qué les parece, si les parece que falta algo, que se puede agregar algo, que se puede sacar algo. Y bueno, eso ya los dejo a su análisis. Bien, y bueno, espero obviamente los comentarios al respecto en el foro, que para eso está. Y bueno, muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima unidad.